Bienvenidos al curso de Big Data. Vamos a compartir pantalla para comenzar la clase de hoy. Nuestra, nuestra última clase avanzamos un poco en lo que tenía que ver con preprocesamiento de datos. Estábamos viendo calidad de datos, limpieza de datos, integración de datos, reducción de datos y transformación de datos. En realidad, eso es lo que vamos a tener que revisar ahora. Pregunta, ¿se escucha bien? Que cambié un poco el micrófono. Sí, profe, se escucha bien. Ah, perfecto, perfecto. Ya. Entonces, lo que vamos a ver hoy día es avanzar un poquito en esto. Vamos a trabajar igual un poco con R y les voy a entregar algo bien entretenido hoy día, que les va a servir no solo para el curso. Creo que es como el manual de cortapalos, que está casi. eh, lo vamos a ir mejorando en el proceso del curso, pero es como un manual de cómo se preprocesan datos. No sé si la clase pasada les conté que creo que nos falta algo así como tener una especie de manual de cortapalo para preprocesar datos. Y vamos a empezar a trabajar en eso. Yo les voy a liberar algunas herramientas para eso en este curso. Ya, comencemos entonces. Eh, Temas de esto ya habíamos conversado, pero no está de más. Aquí. Las bases de datos del mundo real están susceptibles a ruido, a valores faltantes, cosa que ya hemos visto, y a datos que son, por ejemplo, inconsistentes. Razones: gran tamaño, múltiples orígenes, datos de mala calidad. ¿Qué generamos con eso? Conclusiones también de mala calidad. Bueno, hay técnicas que nos permiten tener estas bases de datos limpias, que tienen que ver con por ejemplo, con técnicas como integración de datos, como reducción de datos, con limpieza de datos para obtener estas bases de datos finales. Esto lo vimos en la clase pasada, pero esto solamente estoy moviéndome para mostrar un poquito lo que hemos visto. Revisamos algunos elementos de calidad de datos, nos dimos cuenta de que hay técnicas para la limpieza de datos faltantes, datos ruidosos y atípicos. Hay algunas soluciones posibles. Estuvimos revisando acerca del MCAR, ¿se acuerdan? También del MAR. Y finalmente hablamos del MNA. Y yo les conté un ejemplo acerca de cómo entender, al menos agrupándolo en dos elementos. Cuando es aleatorio, o casi aleatorio, y cuando realmente la pérdida de datos no lo es. Y, y ahí, y ahí hablamos de eso. También comentamos acerca del ruido, también hablamos acerca de cómo podemos detectar datos erróneos o datos atípicos, y hablamos acerca de que había herramientas como el boxplot o los gráficos de dispersión, y, y acá está. Del boxplot, acá tenemos un ejemplo de boxplot. ¿Se acuerdan que boxplot es una cajita? Incluso creo que la alcanzamos a probar en la última clase. En esta cajita lo que vamos a tener es un dibujo que nos va a mostrar cómo se comporta un conjunto de datos. Eh, bueno, y la gracia en realidad del boxplot, y además de los gráficos de dispersión, es que nos van a permitir ver cómo se distribuyen de alguna manera los datos para entender qué datos están como fuera de rango. Por ejemplo, si yo tengo un gráfico de dispersión y tengo valores que están muy fuera de estos rangos, por acá yo voy a entender de qué algo pasa con esos datos. Lo que vamos a ver ahora es que hay algunas técnicas que las vamos a incluir dentro de los procesos de limpieza de datos, que nos van a permitir de alguna manera suavizar los datos. Es decir, si yo tengo un conjunto de datos y está muy disperso, de alguna manera con alguna técnica de suavizamiento, yo puedo dejarlos más homogéneos. De esta manera evito estas dispersiones de datos, estos datos que a veces se me van fuera de rango de una forma muy abrupta y que pueden generar problemas en mis algoritmos, mis modelos de trabajo. Así que para técnicas de limpieza de datos, hoy día, aquí partimos, que todo lo anterior lo habíamos visto ya, partimos con técnicas de suavización de datos. Hay varias técnicas de suavización de datos, vamos a comentar algunas. Y vamos a partir por una bien entretenida que se llama binning. ¿De qué se trata binning? Binning se basa en el suavizamiento de los datos, que consiste en que yo primero ordeno mis datos, lo vamos a ver igual, así que no se preocupen. Yo ordeno mis datos. Una vez que tengo mis datos ordenados, eh, lo que yo hago es que los asigno a ciertos cajones o bins, de ahí viene binning, y luego realizo un suavizamiento local con esos datos. A ver, ¿de qué se trata esto?
Mejor lo vemos con un ejemplo porque se entiende mejor así. Bueno, binning son como cajoncitos. Entonces, por ejemplo, según el monito que yo tengo acá, yo tengo datos, aquí asigno datos que están más o menos preocupados, datos que son felices y datos que están enojados. Lo asigno y después le saco, los suavizo porque los entiendo como todos muy similares. Ese es como el idea. Veamos un ejemplo para entender. Eh, no consideren ese asterisco que puse en el 34. Tiene otra razón, pero no lo consideren. Ya, entonces, lo que yo voy a tener, por ejemplo, es que tengo un conjunto de datos. Imaginen que este conjunto de datos está desordenado. O sea, lo primero que yo hago es ordenar este conjunto de datos, de menor a mayor. Así ahora, yo tengo un conjunto de datos que podría representar, por ejemplo, el precio de cierto alimento. Imaginen que hay una variación tan grande que en un momento vale 4 pesos y en otro vale 34 pesos. O sea, en un lugar vale 4 y en otro 34. Quizá 4 podría representar 1000, 4000 y 34.000. Y la variación es más o menos grande. Entonces, va a depender del lugar, a lo mejor el alimento tiene ciertas características, quizá algunos están sin empaque, otros con empaque, no importa. El ejercicio es que yo hicimos una muestra o muestreo o fuimos a consultar por cada uno de estos valores de alimentos y nos dio que estaban distribuidos desde el 4 hasta el valor 34. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a hacer un análisis, pero los datos son tan dispersos que necesitamos de alguna manera suavizarlos, tener los valores que estén en cierto rango. Entonces, ¿qué técnica vamos a usar para suavizar? En este caso, binning. Entonces vamos a usar cajoncitos, bins, donde vamos a agrupar estos datos. Primer punto entonces, si yo tengo datos, yo los ordeno, los dejo disponibles ahí, y ahora lo que vamos a hacer es que los vamos a asignar a bins, a cajones. Por ejemplo, en este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tengo 12 datos. Eh, este caso es bien sencillo. Lo primero que voy a hacer es que voy a decir que voy a ocupar 3 bins. Eso lo podemos elegir de la forma que nos convenga para el proceso de análisis. En este caso es 3. Elijo 3 datos, por lo tanto, para cada bin voy a asignar 4 datos. ¿Cómo los vamos a asignar? Por los que están más próximos. Entonces, por ejemplo, cuento 1, 2, 3, 4 y tengo el 15. Para el siguiente bin sigo 1, 2, 3, 4 y tengo el bin 2. Sala de espera. ¿Me avisan si algún compañero está en sala de espera? Es que no los veo. Ah. ¿Cómo es el caso de las variables categóricas? Para las variables categóricas lo vamos a ver después, porque no es el mismo caso. Las variables categóricas, esperen, déjenme primero dejar aceptar a sus compañeros, que no los acepté. Admitir, ahí sí. Ya, tengo dos consultas. Ya, gracias. Gracias, Carlos, ya acepté a sus compañeros. Pero háblenme mejor porque a veces se me va también tengo que estar mirando el chat. Don Abdiel me pregunta, ¿cómo es el caso de que las variables sean categóricas? Bueno, buena pregunta, don Abdiel. En todo caso, esto es para todos. Cuando hablamos de variables categóricas, hablamos de variables que en realidad no tienen primero no están ordenadas por números, o sea, representan cosas. Por ejemplo, menor, mayor, esos dos variables son categóricas porque no hay un número ahí. Uno puede vincularlas luego a algún tema numérico, pero en estricto rigor las variables categóricas representan atributos, feo, bonito, inteligente. Entonces, esas variables yo las puedo definir como categóricas. Son categorías que representan atributos. Así que, por lo menos ahora en BINS, en las variables categóricas no nos serviría este método, porque este método es justamente para variables que no son categóricas, en general son numéricas, para eso está pensado, y lo más importante, podemos ordenarlas. Las variables categóricas en realidad no las podemos ordenar. Aun cuando hacemos asimilaciones, no son ordenables, como este caso. Y les doy un contraejemplo inmediato por el tema del ordenamiento de las variables categóricas. Oye, aquí pueden salir buenos papers para esta cosa. ¿Podemos ordenar las variables categóricas? Es súper subjetivo, pero con un contraejemplo les puedo decir que no. Imaginen una variable categórica sexo, masculino o femenino. ¿Ya? Son dos posibles valores. ¿Cuál está primero, masculino o femenino? Doña Andrea, señorita Andrea Solar.
Si tuviese que ordenar la variable masculino y femenino, ¿cómo la ordenaría? ¿Quién está primero? Andrea está por ahí. Soler. Cualquiera. Buena respuesta, señorita Andrea. Cualquiera. Efectivamente, porque no sabemos si primero es femenino y después masculino. Ahora acá en mi casa primero es femenino. Claro, ahí no tengo nada que decir. Después masculino. Pero eso no significa que yo pueda ordenarla de forma como lo estamos viendo acá. Ya. Ahí creo que le he respondido, don Abdiel. Súper buena pregunta y es como pregunta para una evaluación de prueba. Así que si es que no vinieron a la clase, revisen esta parte porque don Abdiel dio una buena idea de pregunta. Para que la desarrollen, obviamente ustedes saben que las pruebas son de desarrollo. Y ahí está como la explicación. No, claro que se podría ordenar alfabéticamente, pero ese orden alfabéticamente, don Bastián Gavilán. Claro que se puede ordenar alfabéticamente, nos pregunta. Se puede, se puede. Pero estrictamente ese orden alfabético es un ordenamiento que usted lo propone. Entonces, eh, no es que intrínsecamente el dato tenga un orden, en cambio los datos numéricos sí, porque si lo colocamos sobre la recta de los, por ejemplo, los reales, tenemos negativos y positivos y ahí hay un orden secuencial que permite ordenarlo. Entonces, las variables categóricas en estricto rigor no nos permitirían trabajar en BINS acá. Insisto, igual se pueden hacer arreglos y uno puede llegar a acuerdos, como el que propone don Bastián, es decir, ¿saben qué? Los vamos a ordenar alfabéticamente y ahora las convertimos, hicimos una transformación del dato. Ya, pero esa es otra historia. Ya, entonces, seguimos. Gracias por las preguntas. Así está súper bien. Ya, lo primero que tenemos es un conjunto de datos, lo ordenamos y después lo agrupamos en bins por cercanía. Y la cercanía tiene que ver con el número. 4, 8, 9, 15. 4, 8, 9, 15. 21, 21, 24, 25 y 26, 28, 29 y 34. Bueno, yo les decía que no lo consideren para el ejemplo, después les voy a explicar más o menos por qué está el asterisco. Se lo explico. No me puedo aguantar, en realidad te voy a contar. Está porque es para dar la noción de que de los valores que tenemos hay uno que se nos arranca, o sea, se nos va un poco de rango. Y como se nos va, a ese podríamos casi clasificarlo como outlier. En lugar de eliminarlo, porque podría ser una opción sacarlo, lo que vamos a hacer es suavizar los datos para que este dato no afecte tanto el comportamiento del resto. Ese, por eso. Pero no se los quería contar, no se los conté. Ahora sí, sigamos. Entonces, una vez que tenemos nuestros bins, ahora hay que suavizar. Recién hemos distribuido por cercanía. ¿Cómo se suaviza? Hay varias formas de suavizado. Vamos a colocar un ejemplo de suavizado de bins eh, por media y vamos a colocar un ejemplo de suavizado de bins por límite. Por ejemplo, cuando hacemos suavizado de bins por media, lo que hacemos es que a el 4, 8, 9, 15, a todo esto les puse colores. Mejoré mi PowerPoint este año. Le puse colores para que se vean así. 4, 8, 9, 15. Entonces lo que sacamos es la media de esos y eso es 9. No mucho más aritmética, no mucho más complejo que eso. Para el siguiente caso, 21, 21, 24, 25, también. Y para el siguiente, 26, 28, 29, 34, también. Yo les voy a comentar que no es la única forma de suavizar. Son dos ejemplos, pero ustedes podrían incluso crear otra forma de suavizamiento del cajoncito, del bin. Eh, Estamos viendo media y límite, solamente dos de ejemplos. De todas maneras, para el trabajo de la vida real, creo que con esto es suficiente, o sea, decirles, no deberían tener problemas con estos dos. El siguiente tiene que ver por límite. Acá les voy a pedir que presten un poco más de atención porque es sencillo también, pero hay que entenderlo. ¿De qué se trata? Se trata de que yo considero los límites, yo no los elimino. Y luego los valores adyacentes a los límites se colocan el que está más cercano. Nada más. Entonces, cuando uno habla de límite, habla de cercanía, ¿se acuerdan? El límite de un valor es el que yo, no es que sea el valor, sino que la cercanía a ese valor. Así que, en este caso, en este bins, en el 1, por ejemplo, el primero es 4 y el último es 15. Los mantengo.
mantengo el límite inferior y el límite superior. Ahora, los valores que vienen. El valor que viene acá hay un valor. Yo voy a reemplazar ese valor por el más cercano. ¿Ese está más cerca de 15 o más cerca de 4? ¿Está más cerca del límite superior o más cerca del límite inferior? Como ese valor, que es 8, está más cerca del 4, mantengo el 4. Vamos al siguiente valor. Este siguiente valor está más cerca del 15 o está más cerca de 4. Como este valor está más cerca del límite inferior, mantengo 4. Así que tengo 4, 4, 15. Si alguien no entiende, me dice, no, no es complejo. Pero en la mañana sin café a veces también es complejo. En el siguiente ejercicio, vamos al siguiente. El límite inferior es 21 y el límite superior es 25. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Este dato está más cerca del límite inferior o del superior. En este caso, del inferior, así que mantengo el 21. Este dato está más cerca del límite inferior o del superior. Está más cerca del superior, así que mantengo, en lugar de 24, mantengo el 25. Así que en este caso tengo 21, 21, 25 y 25. Vamos al bin 3, límite inferior y límite superior. El límite inferior, el límite superior. Ahora, este valor está más cerca del límite inferior del superior, del inferior, así que mantengo 26. Y ahora el 29 está más cerca del superior o del inferior, mantengo el inferior, mantengo 26. Por lo tanto, el último bis es 26, 26, 26 y 34. Ahora, si ustedes toman estos datos y los grafican, van a tener ya ahora, y hacen una recta, la curva ya va a estar más suavizada. Este ejemplo es con 4 datos. Imaginen que son 1.000.000 de datos. Entonces, estamos en Big Data. O 2 millones de datos. Y podríamos tener bins que permitan suavizar las curvas y vamos a tener curvas con las que vamos a poder trabajar luego. Ya, de mejor forma. Excelente. Eso con respecto al bins. Hay otras técnicas de suavización que tienen que ver también con, por ejemplo, regresión. O sea, recuerden, vamos a ver acá, vamos a ver un diagramita nomás, voy a ocupar solo el dibujo. Si yo tengo datos y están dispersos, por ejemplo, imaginen que tengo datos por acá, por acá, por acá. ¿Dónde puedo dibujar acá? Creo que se puede, ¿cierto? A ver. eh, Compartir. Deme un segundito. Oh, si esto lo tenía tan claro. No lo encuentro, no sé dónde está. Ya no importa. Imaginemos esta gráfica. A ver, vamos a tener esta gráfica. Si yo tengo esta gráfica y yo tengo datos, como por ejemplo ese dato que está acá y estos datos que están acá, y ahora yo creo una recta de regresión que mejor aproxima al conjunto de datos, lo que yo puedo hacer luego es, en lugar de considerar estos datos dispersos, considerar solamente los datos creados ahora a partir de mi recta de regresión. ¿Qué es lo que puedo hacer acá entonces? Suavizar este conjunto de datos. Y lo suavizo en función de una recta de regresión. Ese es como el ejercicio. En el otro caso lo hacemos en función a cajones o bins y acá con una recta regresión. Simplemente. Sigamos entonces. Listo. Bueno, no solo, y lo vamos a ver, y hemos hecho algunos trabajos de título con esto bastante, y la regresión lineal es una buena herramienta para el ajuste de datos a una recta, pero a veces yo tengo que hacer esta recta de regresión con respecto a más de una variable. Y cuando hago estas regresiones con respecto a más de una variable, hablo de regresión múltiple, y las regresiones múltiples las hemos usado en varios trabajos de título y en varios trabajos en realidad. Buena herramienta, pero hay que tener algunas consideraciones para ver que el predictor se ajuste realmente a los datos. Tema que espero alcancemos a ver más adelante. Ya. ¿Para qué nos sirven las técnicas de suavizamiento? Porque, por ejemplo, si nosotros suavizamos el conjunto de datos, bueno, y podemos trabajar con ese conjunto de datos, pero además nos sirve porque
Si nosotros, por ejemplo, ahora, imaginen la recta de regresión, tiramos una recta que mejor aproxime los datos, yo voy a poder encontrar valores que están fuera de rango, porque están muy lejos de mi suavizamiento. También con los bins. Además, estos datos que están fuera de rango, ya conocemos una herramienta como el Boxplot que nos va a permitir claramente ver cuáles están fuera de rango. Pero no es la única forma de detectar estos datos fuera de rango. ¿Y por qué los queremos encontrar? Por dos razones. Una es que nos interesa entender por qué están fuera de rango, que es la más importante. Y la otra es para aplicar alguna técnica, como suavizamiento quizás, o incluso como eliminación del dato, para poder trabajar. Pero lo más importante, antes de hacer cualquier cosa, es tratar de aplicar cualquier técnica que nos permita encontrar qué datos están fuera de rango para entender por qué. El por qué es lo más importante del proceso. Ya. Vamos a estos datos fuera de rango. Estos datos fuera de rango, outliers, también los podemos encontrar con técnicas como de agrupamiento. ¿De qué se trata esto? Esto solamente es la noción. Ya vamos a jugar con este agrupamiento y lo vamos a encontrar igual. Por ejemplo, tengo un conjunto disperso de datos. Estos son datos que representan muchas cosas por muchas... denme un segundito nomás. Ya, ahora sí, disculpe. Entonces, una técnica de agrupamiento nos permitiría también encontrar valores que están fuera de rango. Por ejemplo, datos que se parecen mucho por alguna técnica, generalmente se ocupan distancias euclidianas, la media, algún otro elemento, para decir que según los atributos están agrupados. A ver, personas, individuos, ustedes, todos, individuos, nos juntamos todos, somos muchos, ustedes son más jóvenes, yo tengo más edad, entonces lo que va a ocurrir es que si lo agrupan en función a la edad, muchos atributos, color de ojo, lo que quieras, pero lo agrupan en función a la edad. Yo acá voy a tener a un grupo, no sé, de 24 años, acá de 22 y acá de 21. Y estos que están afuera son 30, 40, que pueden ser los profesores, por ejemplo. Entonces, los que están fuera de rango, por la edad, son estos puntitos que están acá. Por lo tanto, ¿he descubierto outliers con agrupamiento? Sí, los encontré. También es una técnica para encontrar cuáles están como fuera de rango, cuáles son los outliers para nuestro proceso. Imaginen después que lo que yo quería era ver el comportamiento de las personas jóvenes con cierto refresco o cierta bebida. Entonces, claro, los profesores como que no me servían porque tienen mucha edad. Yo me di cuenta después de todos los datos que tenía que habían personas que en realidad no me servían para el análisis. ¿Por qué? Porque eran un outlier que no correspondían. Usé un valor matemático que era la edad y los encontré agrupados. Y ahora sí que entendí por qué los puedo sacar, ahora sí hago mi procesamiento. Ya, eso. Vamos bien, vamos bien. Hay otras técnicas, además de la limpieza y el suavizamiento de datos, como la integración de datos. ¿De qué se trata la integración de datos? Es que a veces, por ejemplo, yo tengo distintos tipos de datos, distintas fuentes, y lo que me interesa es, para el análisis, el significado del dato. Así que podríamos fundirlo, sin perder información en el proceso. ¿Qué nos permite esto? Reducir y evitar redundancia y también inconsistencia en la base de datos final. Y además ganamos tiempo. Imaginen, por ejemplo, que yo tengo una base de datos en la que yo tengo fecha, el nombre de la persona, la fecha de nacimiento, el mes, la fecha completa de nacimiento, día, mes y año, tengo el mes de nacimiento, tengo su dirección. Entonces yo miro esos datos y digo, oye, tengo un campo que parece que está redundante, porque ya tengo la fecha de nacimiento, ya tengo el mes de nacimiento al lado. ¿De la fecha yo obtengo el mes? Sí, no tengo ningún problema para obtener de la fecha el mes. Entonces, ese campo que tengo al lado podríamos reducirlo. Eh, claro, podríamos reducirlo. Ahora, imaginemos esto. Imaginemos que yo tengo la fecha de nacimiento y en lugar de tener el mes de nacimiento, tengo la hora de nacimiento.
y yo miro esos dos campos, digo, tengo por un lado la fecha y por otro lado la hora. Les voy a contar que en base de datos, por ejemplo, uno puede almacenar fecha y hora en un solo campo. Entonces yo digo, ¿sabe qué? Este campo está de más sacarla y lo voy a agregar acá. Y dejo uno solo. Entonces yo podría integrar información en una sola, sin ningún problema. Es un ejemplo muy sencillo, pero es para que tengan la noción de que yo puedo integrar datos, así como, por eso se dice fundir, así como eliminar. La integración de datos, en teoría, debería no generar pérdida de la data. En algunos casos no es la integración lo que hacemos, sino que simplemente la reducción porque el dato está repetido, que es el caso 1. En el caso 2, al agregarle la hora que no la teníamos, la podemos integrar. ¿Qué hacemos con esto? Ganamos tiempo y principalmente cuando trabajamos con Big Data y los datos son muchos, entonces ganamos también velocidad de procesamiento. Y disminuimos la complejidad para el proceso de análisis también. Y lo más importante que vamos a ver después es que al tener datos que son demasiado parecidos en algunos casos, vamos a tener problemas con nuestros algoritmos. O sea, vamos a tener que no usar ciertos tipos de datos. Bueno, eso lo vamos a ir viendo en la práctica. Bueno, el proceso de integración de datos también nos sirve para resolver problemas de identificación. Los datos provienen de distintas fuentes de origen, por ejemplo. La integración de esquemas y coincidencia de objetos puede ser también un tema complejo. Este proceso también está íntimamente relacionado con la limpieza de datos, especial cuidado con los formatos y definiciones de las variables a las que se tienen que fundir. Estas PPT las van a volver a revisar después cuando estén trabajando. Y yo les voy a sugerir algo. Guárdense estas PPT porque los tips que están ahí les van a servir para procesar información más adelante. No solo en la universidad. Son bien interesantes y de verdad que la han estado usando varios colegas, porque acá están los tips que se van a usar para trabajar con fuentes de datos. Y son, bueno, eso, solo una recomendación. Cuando yo tengo datos, una de las cosas que va a ocurrir es que, ya les comenté, en el caso 1, cuando yo tengo, por ejemplo, la fecha y también tengo el mes, aparece redundancia de datos. No solo, esa es la más obvia, pero por ejemplo aparecen cosas como, a ver, vamos a inventar algo. Yo tengo para analizar, una variable, y esa variable tiene un valor, quiero buscar un caso real. Ya, ahora sí. Miren, por ejemplo, yo tengo una variable que es la edad. No, a ver, usemos otra, no, ese no me gustó. Perfecto. Yo tengo una variable que es manzana, que tiene el valor de cuánto vale el peso de unas manzanas. Y tengo otra variable que dice cuánto vale el peso de una malla para manzana. Y tengo otra variable que dice cuál es el valor de venta total de la malla con la manzana. Así. Manzana, malla, valor de la malla con la manzana. Si yo reviso mi base de datos, yo me voy a dar cuenta que para todos los datos, en este caso, para todos los datos, el valor de venta de la malla con las manzanas es igual a las manzanas más la malla. O sea, si yo sumo las manzanas y le sumo una malla que está al ladito, yo voy a tener el campo que viene a continuación, que es el valor total de la malla con las manzanas. Si yo miro mis datos, yo me voy a dar cuenta que ahí hay un proceso de redundancia de datos. ¿Por qué? Porque el valor de la malla más las manzanas, yo lo puedo obtener de una combinación lineal de pesos de los valores de la manzana y de la malla. Sumo los dos y tengo el tercero. Entonces, como tengo redundancia de datos, porque el último dato deriva de los anteriores, lo que puedo hacer sin ningún problema es eliminar el último valor. ¿Por qué? Porque yo lo puedo obtener con un proceso aritmético sencillo. Bueno, a veces, por ejemplo, ocurre cuando las bases de datos son muy grandes, cuando las estoy integrando y tiene muchas fuentes, que generalmente a veces ocurre, y eso es muy normal, que ustedes repitan columnas de datos, porque en una base de datos se llama de una manera y en otra de otra, ustedes lo repiten. No sé, por ejemplo, en una base de datos el campo se llamaba nombre y en la otra base de datos el campo se llamaba cliente.
Entonces, cuando ustedes tienen sus datos, tienen Luis Vidal y un montón de campos, y después aparece Luis Vidal de nuevo. Y ustedes dicen, dos veces el mismo. Claro, porque en una base de datos yo lo identificaba con el nombre y en la otra base de datos con el adjetivo de cliente. Y el cliente era la persona que decía Luis Vidal. Tengo los dos campos que son iguales, entonces lo que yo puedo hacer es integrarlo y decir, en realidad, nombre del cliente. Ese va a ser mi campo. Y elimino una columna. Entonces también ocurren esas cosas. Bueno, hay otras redundancias de datos que no son tan fáciles de ver. No es tan así como que diga precio de la malla, que es la manzana más la malla. No es tan así. En algunos casos, los campos de datos no son tan fáciles de ver y uno tiene que aplicar técnicas que se llaman como de correlación. Y las técnicas de correlación no son otra cosa que ver cuán semejantes son los datos. Recuerden que la correlación finalmente me da valores que están entre -1 y 1, y cuando es 1 o cuando es -1 hay una correlación. O -1 en sentido muy opuesto, y en 1 van en el mismo sentido, son muy iguales. Cuando, cuando yo estoy, cuando tengo datos que tienen una correlación, por ejemplo, que tienda a 1, yo podría tomar la decisión de no ocupar ese conjunto de datos. ¿Por qué? Porque estoy generando redundancia en la misma data para hacer análisis. Entonces vamos a ver que la correlación es una buena herramienta para determinar con qué grupos de datos yo puedo trabajar o no trabajar cuando estoy haciendo procesamiento de análisis. O cuando estoy integrando mis datos y estoy eliminando redundancia. Entonces ahí aparece el concepto de correlación. También lo vamos a ir viendo y lo vamos a graficar y va a ver que es bonito jugar con la correlación y una bien potente herramienta. Eh, Para procesos de integración de datos y para validar datos, simplemente se los voy a dejar acá y los vamos a ir desarrollando durante el curso ya con aplicaciones y ahí se los voy a explicar. Vamos a volver a esta PPT nuevamente, sí, eso es como bien obvio. Por ejemplo, para integración de datos, y yo quiero validar datos nominales, tengo test de chi cuadrado, para datos numéricos, generalmente utilizo coeficientes de correlación y covarianza. Vamos a trabajar mucho con datos numéricos, así que vamos a usar coeficientes de correlación y covarianza, pero por ejemplo para datos nominales, que no son numéricos, que describen algo, se usa este test de chi cuadrado y otros, eh, por ejemplo, para análisis de texto. Yo estoy leyendo un campo de texto, yo quiero ver qué elementos son similares, entonces tengo que correr algunos tests para validar de que sean o no tan similares, que se encuentren parecidos. Y con eso puedo generar predicciones. Hicimos un trabajo bien bonito, a ver si se lo alcanzo a mostrar antes de que termine el curso. Ya, eso lo vamos a volver a ver, así que tranquilo nomás acá y ningún problema. Y tranquila. Si alguien del curso se me pierde en el tema de la correlación, covarianza, varianza y no lo tiene tan claro, a ver, mejor voy a hacer la pregunta, aprovechar. Se supone que el diagnóstico yo lo hice las primeras semanas, pero como esta parte requiere un poco más de estadística, pregunta aquí al chat. No me la cuenten acá si quieren, o si quieren me hablan. ¿Todos entienden bien qué es la varianza, la covarianza, la correlación? Si todos me dicen que sí, no explico tanto. Si alguien me dice que por favor lo ayude, les voy a desarrollar esto así con perita y manzana. A ver, cuéntenme. Aló, aló. Todos tienen muy claro que estos elementos de correlación, covarianza, varianza. Profe, yo no me acuerdo bien de la diferencia entre la varianza y la covarianza. Ya, Eso. ya, perfecto. ¿Y para qué se usaba? ¿Lo entendía? ¿Sí o no? No. Sí, o sea, la correlación era lo que usted dijo, como si se Ah, ajustaban bien, ujú, y la varianza es como medida de dispersión, pero la covarianza no recuerdo bien. ya, ya, pero eso me sirve, muchas gracias. Lo vamos a desarrollar. Igual se lo iba a explicar si era para preguntarnos. Sí, igual lo tengo preparado, así que no hay problema. Bueno, seguimos.
hablamos de la integración de datos, la hablamos y la vamos a usar, pero solamente se la estoy contando formalizadamente acá. También vamos a lo que se conoce como la reducción de datos. ¿Qué tiene que ver esto? Es que a veces cuando yo colecto datos, tengo muchas fuentes de datos, tengo que tratar de acotar. Vamos a ver que hay un modelo, KDD, que se lo mostré en algún momento, pero lo vamos a formalizar también, en el que el proceso de reducción de datos es bien importante. Porque yo en algún punto voy a apuntar hacia mi objetivo, y ese apuntar hacia mi objetivo va a requerir que hay ciertas variables que no van a ser como tan pertinentes. Entonces, cuando se recolecta información, lo más frecuente es tomar el mayor número posible de variables, pero una vez que yo ya tengo mi objetivo, tengo que disminuir este grupo de variables para poder hacer mi análisis. Y eso llamamos reducción de datos. Muy simple como eso. La reducción de datos también se puede hacer por algo que se conoce como bajar la dimensionalidad en el proceso de reducir el número de variables aleatorias. También se puede hacer con técnicas que me permiten ver los datos desde otra perspectiva. O sea, volver a escribirlos de otra manera para reducir la cantidad de variables que los describen. A ver, lo vamos a ver con el análisis de componentes principales, y ese quiero que quede claro, lo voy a explicar bien. Pero, a ver, veamos un ejemplo para entender esto de reducción de datos de forma sencilla. Es que algunos datos no me sirven y los saco, listo. Pero, por ejemplo, reducir datos para bajar la dimensionalidad sin perder mucho, es otra cosa. Son los mismos datos, yo los veo de otra forma. A ver, por ejemplo, imaginen que tengo los datos de comportamiento. Ya, aquí está. Este es un ejemplo que usamos alguna vez. Vamos a analizar atletas olímpicos. Usemos la imaginación. Atletas olímpicos. Entonces, estos atletas olímpicos que hay algunas cosas como el pentatlón, que son como 5 pruebas. No me sé exactamente las pruebas, pero juguemos con ese que tiene menos pruebas. Son como 5 pruebas. Entonces, por ejemplo, pensemos que 2 de las pruebas tienen que ver con correr. Uno es correr y el otro es correr con salto de valla, por ejemplo. Hay 2 pruebas, pentatlón mejor, el de decatlón mejor, que son 10. Hay algunas pruebas que tienen que ver con correr. Correr 100 metros, correr con salto de valla. Hay otras pruebas que tienen que ver con salto. Salto de distancia, salto alto. Hay otras pruebas que tienen que ver con lanzamiento de cosas, jabalina, esas cosas. Entonces, lo que yo quiero determinar es cuál es mi mejor atleta o el atleta más completo. Y yo en realidad, claro, uno lo puede determinar con el puntaje que se con todas las pruebas, pero yo quiero ver dónde están los rendimientos, mejores rendimientos. De todas las pruebas, lo que yo voy a hacer ahora es que en lugar de analizarlas todas, analizar cada una, las voy a agrupar. O sea, las voy a ver de otra forma y voy a decir, por ejemplo, las pruebas que tienen que ver con salto, las agrupo de una manera. Las pruebas que tienen que ver con correr, de otra manera. Las pruebas que tienen que ver con arrojar cosas, de otra manera. Y de los 10 elementos a medir, ahora reduje a 3. Pero en esos 3, yo voy a incluir todas las pruebas. Pero de alguna manera los voy a mirar como que fueran solamente 3. Y ahora, al mirar yo 3 elementos, puedo, de una forma más sencilla, entender el comportamiento del atleta. Entonces, la reducción de variables nos permite, de un conjunto más amplio de datos, agruparlos, reducirlos, mirarlos de otra manera y generar entendimientos que quizá con todas las variables no los podía hacer. Es como esto de que las ramas no me dejan ver el bosque no sé cómo es. Que son tantos datos que no puedo tomar ninguna decisión, no entiendo. Pero si yo los agrupo, los reduzco y los escribo de otra manera, yo puedo mirar. Ahora sí, puedo mirar a los que están corriendo, puedo mirar a los que saltan y a los que tiran jabalina, o sea, objetos. Y con esto puedo cambiar mi forma de entrenamiento, puedo mejorar mi equipo, puedo hacer varias cosas. Así que cuando hago análisis, bueno, este ejemplo a mí me gusta, es que yo no soy muy deportista, pero igual no sé por qué me gusta. Cuando hago este tipo de análisis, yo puedo mirar las cosas de otra forma. ¿Podría en este caso haber eliminado variables? Sí. ¿Podría en este caso no eliminar variables? También, porque las puedo escribir de otra manera. Puedo crear incluso índices o indicadores de cada una y eso tenerlo en un solo índice. Y decir, no sé, el rendimiento del atleta Vidal en correr es 10.
en salto es 10 y en lanzamiento de objetos es 10, con nota de 1 a 100, así que ahí nomás está Vidal. Bueno, ese es más o menos, esa es como la idea. Ya, ahora vamos a tratar de explicar cómo hacer esto. Esa es como también la otra idea. Hay varias técnicas para hacer esto. Una se llama análisis de componentes principales, para reducir variables, que en realidad es cambiar la perspectiva en la que yo veo las variables. La otra es la selección de variables, que efectivamente les voy a comentar que la segunda va a parecer súper obvia cuando la vean. Les van a decir, pero profe, ¿para qué me enseña esto? Esto no tiene tanta gracia. Pero les voy a contar que lo hemos ocupado en varios proyectos grandes fuera de la universidad y lo hemos ocupado en casi todas las tesis. El segundo, selección de variables, con el método que les vamos a ver, que es muy obvio, pero que tiene una nomenclatura entretenida, sirve bastante. Y el tercero tiene que ver con el muestreo, es decir, de una población, elegir un grupo con el que vamos a trabajar. Y de ahí les voy a comentar algunas percepciones acerca de el muestreo en el campo del Big Data, y cuáles son sus peros y esa cosa. Eh, Ya, vamos a hacer algunos ejercicios y este ejercicio tiene que ver con que vamos a entender, o sea, vamos a presentar un conjunto de 133 datos que van a corresponder a una simulación del experimento de accidente de motocicleta. En el experimento se midió la aceleración lograda del impacto con el casco. Lo que se pide acá es que se suavicen los datos utilizando la técnica de binning. Para ello se deberá descargar y utilizar el paquete más utilizado en R y suavizar los datos utilizando bins que contengan 4 experimentos, o sea, de grupos de 4. Ya. En la PPT está el ejemplo completo de cómo se hace. Yo les voy a mostrar acá, aquí están viendo mi computadora, voy a abrir acá, vamos a buscar la clase, Big Data, 2, Audit. Entonces vamos a dejar acá. Se ve muy chiquitito, a ver, vamos a anotar el perfil de la interfaz gráfica, creo que con un 12 o 14, por ahí. Ahí se ve bien, ¿cierto? Ahí tenemos una radio, por fin. Ya. Ya. Entonces, vamos a ejecutar este ejemplo. Se los voy a subir también al sistema, así que lo van a tener disponible. ¿De qué se trata? Vamos a ejecutar primero el 3, el binning, que van a ver que no es para nada complejo. Yo se los voy a mostrar y ustedes lo van a revisar después fuera de clase. Lo van a tratar de entender bien y la próxima vamos a jugar un poco con estos ejercicios. Y después vamos a ver el 2, vamos a volver atrás con el 2 y en el 2 les voy a mostrar una cosita bien entretenida. Ya. Entonces, por ejemplo, lo primero que vamos a hacer es cargar la librería más. Esta librería, ¿qué es lo que tiene? Tiene la base de datos que vamos a utilizar. Entonces, con data cargamos la base de datos, que se llama de esta forma. Una vez que cargamos la base de datos, miremos el encabezado de la base de datos. Si miramos el encabezado, tiene lo que explicamos, los tiempos y la aceleración de varios accidentes, ¿cierto? Veamos la cantidad de variables. ¿Cómo se ve la cantidad de variables? Con len. Ahí. Ojo que yo les voy pasando tips para que tengan herramientas para después usar. Vamos a ir codificando en el proceso. Y algunas cosas se les ha enseñado aparte también. Veamos el largo de la primera variable. 133 elementos. Aquí hay este 2 es porque tiene estos dos columnas y 133 es porque tiene 133 filas. O sea, 133 filas nosotros las vamos a llamar individuos para nuestro experimento, que son las mediciones, 133 hacia abajo. Ya. ¿Qué es lo que se pide? Se pide que haya 4 observaciones por bin. Para eso tenemos que separar los 133 experimentos en bins que contengan solo 4. Obviamente sobrará uno porque el número es 133, ¿cierto?
el último lo vamos a dejar de 5. Entonces vamos a hacer un ajuste al final para agruparlos para que podamos tener todos los cajoncitos que necesitamos. Y ahí está. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a crear una variable que se va a llamar data suavizada. Y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a trabajar con esa variable. O sea, no variable, disculpe, vamos a asignar la base de datos data suavizada. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a suavizar los datos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con un for. For i en. Ustedes lo van a tener que analizar esto con más calma. Yo se lo estoy mostrando nomás. Ya, y ahí está, listo. Ya está suavizado el proceso. Ahora lo que vamos a hacer acá es que vamos a corregir el último, que no es otra cosa que agregarle un valor al final porque no lo teníamos. Listo, lo agregamos. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a graficar con color rojo los datos originales. Ahí están los datos originales. Y ahora vamos a graficar con un color verde nuestro suavizamiento, lo que hicimos como suavizamiento. Y si miramos acá, entonces acá está nuestro dato suavizado. No sé si se alcanza a ver bien, pero si se dan cuenta, el conjunto de datos se distribuye, pero cuando suavizamos generamos como una especie de data que tiene un comportamiento más o menos, bueno, suavizado. Este es el primer ejercicio de binning. ¿Cuál es la tarea que tienen ustedes ahora? Que van a tomar este código, lo van a revisar y lo van a tratar de entender bien. Nada más que eso. El código está disponible, tiene todos los comentarios y la idea es que lo puedan ejecutar. Vamos a hacer un ejercicio ahora que es adicional a eso. Bueno, hasta ahí el tema de binning. Lo que nos queda por hacer es trabajar con componentes principales que lo vamos a ver en la otra clase. Es muy probable que ahí, no les voy a adelantar nada. Ahora vamos a ir con el siguiente ejercicio. Me equivoqué, cerré. Siguiente ejercicio. Voy a volver a editar acá. Referencia de la interfaz gráfica. 14. Ya. Miren, vamos a ir a introducción. Todos se los voy a subir. Vamos a hacer algunas operaciones como para, como decía un profesor, soltar la mano, así como para ir practicando un poquito. Y a lo primero que vamos a hacer es cosas que ya hemos hecho anteriormente. Vamos a usar el paquete React, lo vamos a cargar. Entonces nos va a pedir que seleccionemos, yo voy a ocupar Chile, Santiago, ok. Ahí está, ahí está, perfecto, ya está. Y ahora vamos a cargar el paquete React R y atención que a mí me debería salir un warning porque todavía no actualizo la versión de R. Ahí está, pero nada más que eso, está todo bien. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a bajar un archivo que tengo en mi GitHub que tiene que ver con siniestros de tránsito entre el 72 y el 2019, que ya lo hemos usado antes, que lo descargo. ¿Dónde se descarga? En el directorio de trabajo. Ya, ahí se descargó. Ahora vamos a crear nuestro data frame. Recuerden que vamos a tratar de usar la nomenclatura estándar para análisis de datos. Y al data frame lo vamos a llamar df. Ya, ahí está cargado nuestro data frame. Veamos las primeras filas del data frame. Estoy repasando un poquito de algo que ya hemos visto. Y aquí tengo las primeras filas de data frame. Visualicemos los datos. ¿Se acuerdan que para eso teníamos el comando view? Perfecto. Ahí está. Ya. Y esto era lo que yo les decía. Acá hay una especie de manual para el procesamiento de datos. Lo primero que tenemos que hacer es explorar los datos. Para eso vamos a usar diagramas de caja y vamos a tener que ver cuáles son valores anómalos espurios que están fuera de rango. ¿Cómo hacemos eso? Por ejemplo, podemos utilizar boxplot. Y ahí tenemos el boxplot. Miren cómo se distribuyen los datos y dónde se encuentran algunos. La tarea de ustedes es que puedan correr esto
con los datos que yo les di, después van a usar otros datos y van a tener que ir interpretando de qué se trata. Por ahora estamos viendo cómo se usa, después la interpretación. ¿Por qué es importante la interpretación? Porque en realidad los trabajos los van a hacer ustedes, y yo les voy a pasar casi todos los algoritmos hechos, y lo único que me interesa es que entiendan que están viendo. Entonces da poquito. Ahora lo que están haciendo es aprendiendo a ejecutar los comandos. Ya vamos a ir avanzando en esto. Voy a volver a poner el boxplot aquí para no borrarlo. Ahí lo tengo. Miren, hay un comando que se llama summary. ¿Y qué hace el summary? El summary explica el boxplot. Ahí está. Primer cuartil, tercer cuartil. Dije segundo cuartil delante. A lo mejor me equivoqué. Bueno, primer cuartil, tercer cuartil. Y el mínimo, el máximo, la mediana, la media. Mira, saca un dato adicional. Acá está la explicación del boxplot completo. Siguiendo con el análisis descriptivo, yo puedo ver ahora las relaciones entre las variables. Ya. Y este comando es interesante y aquí les queda de tarea que me expliquen, si es que no se me sale a mí en la siguiente clase, de qué se trata. Lo que van a ver ahora es la relación entre variable con variable. Y acá está. Entonces, si agrandamos esto, por ejemplo, ustedes van a poder ver cómo se comporta variable con variable. Ahí está. La idea es que lo puedan mirar y después me vayan contando qué es eso que estamos haciendo. Ya. Luego, una siguiente forma de ver cómo se distribuyen los datos es, bueno, por ejemplo, recordemos un poco el encabezado de los datos, siniestro. Ya. Lo que yo quiero ver ahora es, por ejemplo, ver cómo se distribuyen los datos, y una buena herramienta para ver la distribución de datos son los histogramas. O sea, acá yo tengo un histograma para siniestro y ahí veo cómo se distribuye. Por eso igual puedo entender un poco los datos. Para determinar cuán similares son las variables unas con respecto a otras, yo puedo determinar, por ejemplo, puedo sacar la correlación de mi conjunto completo de datos. Y tengo la correlación de todos los datos. Ahora, si lo quiero asignar una variable, vamos a usar nuestro método de asignación y ya la tengo ahí. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora que ya entendemos la noción de correlación y la pudimos ver, les quiero mostrar una herramienta para graficar que me gusta harto, o sea, la encontré muy bonita. A lo mejor aquí yo me voy un poco de la... No es muy docto el tema, pero creo que igual hay cosas que también entran por la vista y la forma en que uno puede disponer la información, no creo, es así. La forma en que se puede disponer la información también crea información a partir de eso. Esto tiene que ver con un poco de arte, con un poco de varias cosas. Es tan interesante esto que tenemos un tesista que está trabajando en visualización de arte. Y lo tengo investigando de todo, o sea, arte, todo, de todo. Y bueno, para formalizar el proceso vamos a hacer un cuadro de mando integral, lo tiene que implementar, pero cuadro de mando integral con los indicadores, es un tema de ejemplo, pero lo importante es qué técnicas usan para visualizar y desplegar la data. Ese es como su ejercicio de tesis. Ya. Pero en realidad, ¿para qué era? Mientras se cargaba eso, vamos a cargar aquí la librería, ya cargamos el paquete, son los códigos, ahora vamos a activar la librería, y nuevamente mi warning, que ustedes ya saben que es por la versión, pero ningún problema. Y acá les dejé ejemplos de varios modelos, y les puse al final pruebe con otras combinaciones. Si yo, por ejemplo, hago la correlación de esto que está acá, ay, que está lindo eso. ¿Cómo nos van a decir que no es bonito? Entonces acá yo puedo ver la correlación con tonos de colores. Creo que dejo de compartir y que creo que corresponde. Siempre para explicar la correlación, a mí me toca contarlo en otras asignaturas, pero me gusta este ejemplo. Bien. ¿Ubican a los murciélagos? Los murciélagos vuelan, ¿cierto? Entonces los murciélagos, por ejemplo, imaginen que está aquí tengo una pared. Entonces yo soy un murciélago y yo voy a volar hasta esa pared que está acá. Lo que hace un murciélago
es que envía una señal de audio, un sonido. Ese sonido viaja, ese sonido retorna. Lo que en realidad está enviando es una señal. Esa señal se envía, esa señal vuelve. El murciélago ocupa una técnica que se llama autocorrelación. O sea, él lo que hace es que ve cuán parecida es la señal que retorna a la señal que envía. Y al aplicar la autocorrelación, y esto es porque si quisiéramos emular un murciélago con un robot, lo que tendríamos que hacer es que a la función f de t que enviamos acá, le hacemos una correlación con el f de t desplazado. En función a cuán parecida o distintas son, el murciélago puede determinar la distancia a la cual se encuentra el objeto. Así que está constantemente enviando señales. Y mientras más parecidas o más distintas son, más cercano o más lejano se encuentra el objeto. De esa manera, alguien dijo, oye, ¿y si esto lo hacemos con señales de radio? Y de ahí viene la invención del radar. Y el radar no es otra cosa que simular lo mismo que hace el murciélago, con una señal de radio y con un método de autocorrelación. Por lo tanto, se llama autocorrelación porque le saco la correlación a la misma señal que envío, desfasada en tiempo, nada más. Entonces yo envío una señal, la señal la tomo de vuelta y veo cuán parecida o distinta es. Y ahí obtengo mi autocorrelación. Y con ese valor, que está entre menos 1 y 1, yo puedo determinar cuán distante me encuentro. No tiene más ciencia que eso. Correlación, cuando es 1 son iguales, cuando es menos 1 está en sentido completamente distinto. Y como dijo su compañera Astrid, cuando no tiene colores, en realidad llega a ser 0 porque está ortogonal, está perpendicular, y es un tema que vamos a tomar la siguiente clase, cuando veamos componentes principales. Ya, entonces, en estricto rigor, podemos elegir los que están en azul como candidatos para eliminar, aunque no solamente los que están en azul. Y es un tema que vamos a ir descubriendo a poquito. Ya, creo que era eso todo por hoy. Los más azules. Perfecto.